Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, vamos a empezar hoy día, pero no quería dejar pasar por alto que estamos muy contentos también porque el día 3 de septiembre pasado cumplimos 8 años como Camino de Amor. Y Ujú. el tiempo pasa rápido, nos sentimos muy felices, muy contentos de que podamos seguir, continuar llevando el mensaje consolador de la doctrina espírita y las enseñanzas de Jesús, ahora pues a través de los medios virtuales, a todos los amigos que nos siguen y nos escuchan desde Facebook, desde Zoom y también cuando publicamos en YouTube, ¿no? Y solamente eso, agradecerles a ustedes por ser parte de Camino de Amor y nos comprometemos a seguir, ¿no? A seguir trabajando para poder brindarles estas enseñanzas que no son nuestras, sino vienen de Jesús, para que seamos mejores todos en nuestras vidas. Y bueno, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que muchas veces causa miedo hasta hablar, ¿no? Sobre todo cuando somos niños, jóvenes, pequeños, nos hablan de estos temas y se nos escarapela el cuerpo, hay historias de terror alrededor, y siempre normalmente quedan las dudas, ¿no? Ahora vamos un poco a tratar de esclarecer el tema para que al final de la reunión estemos todos alineados en estas definiciones que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Ahora, de dónde sale esto, no? Vamos a ver lo que vamos a tratar el día de hoy. Son 3 puntos básicamente. ¿De dónde sale esta creencia en los demonios? ¿Cuál es su origen en la historia? ¿Cómo aparece? ¿Cómo nos pintan a los demonios la iglesia? ¿Cómo nos los define? ¿Cómo nos los presenta? ¿Y cómo los ve el espiritismo, la doctrina espírita? En ese orden vamos a tratarlo y trataremos de ser lo más claro posible para que no queden dudas. Bueno, el origen de la creencia en los demonios. A ver, el hombre desde que se incorpora y se pone de pie y desarrolla su intelecto, aún desde los niveles más primitivos, cree en un poder superior. O sea, instintivamente, cree en un poder superior a él, que puede dominar o a través de la fuerza, a través de lo desconocido, lo misterioso, o las manifestaciones de la naturaleza, ¿no? En todas las épocas de la humanidad existe esta creencia. Y todavía aún, en el pleno siglo XXI, todavía hay personas que discuten y no entienden bien el tema de la naturaleza y atributos de ese poder superior que supuestamente existen fuera del hombre, ¿no? Entonces es un tema bien antiguo. Pero mientras más próximo esté el hombre a su estado natural o primitivo, más su actuar se va a guiar por los instintos. Mientras más natural, más primitivo, más instintos. O sea, más parecido a los animalitos, ¿sí? Ese es el estudio de las ciencias humanas, ha llegado a estas conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la preocupación que tiene en ese estado es, no es que, digamos, que tiene que ir a la universidad, que tiene que pagar los gastos de estudio, del agua, de la luz, no. Su preocupación es simplemente conseguir alimento, ¿no? Conseguir alimento para poder subsistir, ¿no? Estamos hablando de seres humanos que están en estado, pues, primitivo, silvestre, digamos, ¿no? Y esto, a través de la historia, ha habido evolución en el cuerpo humano. El cuerpo humano también ha ido cambiando a través de si vemos, pues, los estudios de la prehistoria, sobre los restos humanos encontrados, ha habido cambios, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, la dentadura del hombre antes era más grande, más robusta, más fuerte. El cráneo ha ido desarrollando más, ha ido creciendo, etcétera, ¿no? Han ido evoluciones en el cuerpo. Igual, el alma también va evolucionando, ¿sí? Va evolucionando el alma.
a través de las diferentes etapas que va atravesando en las diferentes existencias. Y el sentido moral que se va desarrollando en el hombre aparece, pero su crecimiento y su desarrollo es muy lento, muy gradual, ¿no? Porque como seres humanos aún pues tenemos imperfecciones y impedimentos para que este sentido moral sea ampliamente desarrollado en la sociedad, ¿no? Y justamente la lectura que nos ha salido al comienzo nos llama la atención en ese sentido, ¿no? Entonces, y acá hay un tema, ¿no? El hombre entiende lo que ve, lo que siente, lo que huele, lo que oye. Pero si tú le dices que entienda algo que no puede apreciarlo con los sentidos, como son las cosas abstractas, entonces no entiende. No sabe de qué le estás hablando, no se imagina qué cosa es esa realidad que sale fuera del mundo de los sentidos, ¿no? Entonces, para llegar a este conocimiento o entendimiento de lo abstracto, han tenido que pasar muchas etapas evolutivas en la humanidad, ¿no? Y acá en nuestras culturas pre-incas, ¿no? ¿No? Pueden ver acá las figuras representativas de las cabezas clavas de Chavín, ¿no? Y las otras culturas, ¿no? De la costa peruana, sobre todo, ¿no? Es cierto, en el hombre primitivo, el concepto de bien y mal simplemente se lo asocian a la satisfacción o no de sus necesidades primarias, ¿no? Las necesidades primarias que básicamente alimento, ¿no es cierto? Tener agua, cubrirse del frío, qué sé yo, ¿no? Ese es estoy bien o estoy mal, ¿sí? De acuerdo a eso. Entonces ellos creen en un poder sobrehumano, o sea que está más allá del hombre. Pero como lo que digamos, lo que más los impacta es la parte material, entonces lo atribuyen de alguna manera, pero imprecisamente, ¿no? Imprecisamente, porque hablan pues acá, como ver las figuras, ¿no? De animales o seres humanos con características de animales, etcétera, ¿no? Mezclas de, no sé, pues reptiles con felinos y humanos, ¿no? Que tienen unos poderes mayores que los del hombre. Y no entienden todavía que existe o que pueda existir algo fuera de lo material. Lo atribuyen a aquello que pueden observar, ¿no? Entonces, como no entienden, lo asocian con seres y cosas que les hace daño a ellos. Seres y cosas que lo dañan, ¿no? Llámense pues, no sé, un terremoto, una inundación, o una helada, ¿no? O animales salvajes, ¿no? Que les hacen daño, ¿no? Entonces, estos animales que hacen daño son para ellos los representantes naturales de ese poder que les daña, ¿no? Que es malo, un poder malo. Entonces, y por naturaleza el hombre es más sensible, perdón, más sensible al mal que al bien. ¿Cómo es eso? El bien, el estar bien, le parece algo natural. Sin embargo, cuando algo lo afecta, ahí sí se da cuenta, ¿no? Ahí sí lo reconoce como algo que está mal, ¿no? O sea, algo está mal, no estoy bien. Pero si estoy bien, tranquilo, ¿no? No pasa nada. Pero cuando algo me incomoda, me saca de mi confort, ahí sí lo denoto, lo reacciono, ¿no? Entonces, como podemos ver acá en estas imágenes, los cultos primitivos, las ceremonias que habían en honor al poder maléfico siempre han sido muchas. Porque, miren, porque el miedo superaba al agradecimiento. O sea, como el estar bien era normal para ellos, no agradecían pues a ninguna divinidad, ¿no? Sin embargo, si venía un terremoto, venía una sequía, ahí sí, asustados, ¿no? Asustados y los dioses están molestos, nos están castigando, nos están haciendo sentir mal, ¿no? Entonces hay que sacrificar algo para
calmar la ira de los dioses, ¿no? Y sacrificaban animales, inclusive hasta personas, ¿no? ¿Por qué? Por miedo, ¿no? Y como no conocían el control y no tenían idea de ese poder que les hacía daño, entonces pensaban que había que, ¿cómo se llama? Darles algún tipo de sacrificios, ¿no? Los sentimientos morales al pasar el tiempo permitieron el progreso de la inteligencia humana. Entonces vislumbró, no llegó a entender, pero vislumbró la parte espiritual, ¿no? Y comienza a deducir, a entender que el poder sobrehumano se encuentra ya fuera del mundo visible. O sea, él entiende o vislumbra como que hay algo más que lo que ve, que lo que siente, que lo que huele, o sea, de la parte material del ser humano, y dice, bueno, hay algo que no sé todavía cómo se llama, qué es, pero ahí está ese poder, ¿no? Ahí está ese poder. Pero eso con el pasar de los años, pues mucho tiempo, ¿no? Y también se dieron cuenta de que había pues en la sociedad y en todo lo que podían ver, había una lucha constante entre el bien y el mal, ¿sí? El bien y el mal. El mal los afectaba y ellos querían estar en el bien, o sea, en bienestar, ¿no? Y algunas veces pues se dieron cuenta que la maldad triunfaba, ¿no? O sea, por más violencia, más fuerza, más astucia, qué sé yo, ganaba algunas veces, ¿no? Y entonces dijeron, no, ese mal no puede ser obra de un poder bueno, ¿no? Sino tiene que ser obra de un poder malo, ¿sí? Entonces dijeron, ya pues entonces hay dos poderes en el gobierno del mundo, de la tierra, del universo. Son dos. Y ambos son rivales, ¿no? El bien por un lado y el mal por el otro. ¿Sí? Como en las representaciones ahí vemos el yin y el yang y todo eso, ¿no? Entonces nació en ese momento la doctrina de los dos principios, el principio del bien y el mal, que ambos gobernaban el mundo. Y en esa época era algo lógico, pues, porque el hombre todavía no concebía otra cosa, ni entendía, ni llegaba a comprender la esencia de Dios, ¿no? Entonces, él atribuye que habían dos divinidades, llamémoslo así, ¿no? Dos poderes, uno para el bien y el otro para el mal, y que estaban en constante lucha, ¿sí? Los limitados conocimientos y la limitada alcance moral que tenían no podían ver más allá de lo que era su vida presente, ¿no? No vislumbraban para nada la inmortalidad del espíritu, que había vida más allá de la muerte, o que venían ya de una existencia previa, etcétera, ¿no? Entonces, inicialmente solamente veían la vida actual en la cual se encontraban. Y bajo ese esquema era su raciocinio, ¿sí? Entonces, el hombre no podía entender que ya había progresado, ¿no? Y seguiría haciéndolo, ni mucho menos que las vicisitudes de la vida son el resultado de la imperfección de su espíritu. O sea, los problemas que tenemos en la existencia, los sufrimientos, las enfermedades, el dolor, muchos de ellos son producto de nuestra imperfección, ¿sí? Por obras o cosas que hemos hecho, ya sea en esta vida o en vidas pasadas, ¿no? Entonces, el espíritu preexiste, ¿no? Y sobrevive al cuerpo y se va purificando a través de una serie de existencias hasta que haya llegado a la perfección. Esto no lo entendía, pues inclusive ahora hay muchos que no lo conocen ni lo entienden, ¿no? Entonces, para entender el bien que puede derivar del mal, hay que ver el conjunto de existencias, las auténticas causas y efectos, ¿sí? Entonces, porque si no, pues nos da la teoría, la doctrina de la vida única en la Tierra, nos sesga, ¿no? Porque si vemos a nuestro alrededor, hay gente que parece que es desgraciada, y lo seguirá siendo por toda la vida, ¿no? Y hay otra gente muy afortunada, ¿no? Que goza de salud, de dinero, posición social, etcétera,
Algunos piensan, dicen, no, uy, pero qué injusto Dios, ¿no? Mira uno, en la miseria, enfermo, solo, etcétera, y el otro que es un vago, tiene dinero, bueno, una serie de diferencias, ¿no? Entonces, no podían entenderlo, ¿no? Inclusive ahora, como les digo, ¿no? Entonces, muchos siglos pasaron donde el principio del bien y el mal fue la base de todas las creencias religiosas, que habían dos poderes, uno del bien y el otro del mal, y lo representaban, ¿no? Como lo personificaban, o sea, lo asociaban a un ente, a un ser, ¿no? En los persas, por ejemplo, hablaban de Hormuz y Arimán, ¿no? Y en los hebreos hablaban de Jehová y Satán, ¿no? Para representar al bien y al mal, ¿sí? Entonces ya le están dando, representando al bien y al mal a un personaje. Ese es porque va evolucionando un poco el criterio, ¿no? Entonces dijeron, ya, si este es el rey o el soberano del bien o el mal, bueno, todo soberano, todo rey debe tener ministros, ¿no? Y las religiones admitieron poderes secundarios, o sea, diablitos, ¿no? O genios buenos, angelitos, o genios malos, diablitos, demonios. Entonces ya comenzaron a hablar de esas cosas. De la religión pagana los personificaban a través de dioses, cada uno con atribuciones para el bien y el mal, para vicios y virtudes. Las mismas que tenían los hombres, pero magnificadas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la mitología griega o romana, tenemos la diosa de la sabiduría, por ejemplo, Atenea o Minerva, ¿no? Que era, recogía toda la sabiduría del hombre, ¿no? En mayor magnitud. Igual, por ejemplo, los vicios también, ¿no? El dios Baco, que era el dios de los alcohólicos, les gustaba el licor, ¿no? Pero en mayor magnitud. Entonces, eso es lo que hicieron los paganos, o los politeístas, digamos, ¿no? Los cristianos y los musulmanes heredaron de los hebreos el concepto de ángeles y demonios. Entonces ahí empieza el tema, ángeles y demonios. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista cristiano si está de acuerdo con los atributos de Dios que conocemos hasta ahora. ¿Sí? Vamos a analizarlo. A ver, todo lo que sea asociado a una religión, dogmas, los cultos, las ceremonias, las costumbres o la misma moral de la religión, está en relación directa a la idea que tengamos de Dios. O sea, a la idea que el hombre tiene de Dios, de ahí se desprenden todas estas consecuencias, ¿no? O la visión que se tenga de todo lo relacionado, ¿no? Dogmas, cultos, y la misma moral incluso, ¿no? Entonces, hasta ahora no conocemos pues, la esencia íntima de Dios, porque sigue siendo, estando fuera del alcance de la inteligencia humana. Sin embargo, lo que nos enseñó Jesús, las enseñanzas de Jesús, nos ayudan a entender un poco más a Dios, ¿no? Un poco más, pero no a conocerlo enteramente, ¿no? Entonces, Jesús nos viene a mostrar algunas cualidades o atributos de Dios. Nos dice, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? ¿Qué dice? A ver, dice que Dios es único. Quiere decir que hay un solo Dios, que es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará. Que es inmutable. Como no es materia, no cambia, ¿no? No cambia, siempre tiene los mismos atributos. Es inmaterial, o sea, no está, porque si fuera material, estaría sujeto a, como nosotros, a la muerte, ¿no? El cuerpo se va a morir. Igual, Dios no se va a morir nunca porque no es material. Dios es todopoderoso, o sea, su poder es inmenso, infinitamente grande, y no hay otro poder igual al de él. Y algo muy importante, hermanos, Dios es soberanamente justo y bueno. Esos son sus atributos.
Y es en todas estas atributos y perfecciones, Él es infinito, infinito en todas las perfecciones. Recordemos esta lámina, ¿sí? Y algo muy importante, si a Dios le quitáramos un pedacito de cualquiera de estos atributos, ya no sería Dios. Porque se abre la posibilidad de que existiera otro ser que sí las tenga en mayor grado que Él. Entonces ya no sería ni único ni todopoderoso, ¿no? Porque si habría otro, ¿no? Entonces Él es infinito en todas esas perfecciones y atributos. ¿Ok? Entonces, eso es el origen de los conceptos de ángeles y demonios. Ahora vamos a ver qué nos dice la iglesia sobre los demonios. Primero nos dice que, como decíamos, ¿no? Personifican. Lo personifican en una persona que es una entidad, un ser que se llama Satán, que es el jefe o el rey de los demonios. Y para la iglesia es un ser real, un ser que existe. Nosotros sabemos que no existe, pues obviamente, pero ahora lo vamos a demostrar. Es un ser real que practica solo el mal, solamente se dedica a hacer el mal, mientras que Dios practica solamente el bien, eso lo sabemos. ¿Qué más? A ver, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Satán existe eternamente como Dios o es posterior a Dios? O sea, ¿siempre ha existido o es posterior a Dios? Vamos a ver. Si existe eternamente, quiere decir que es increado. Y al ser increado, es igual a Dios. Entonces, si es igual a Dios, Dios ya no es único, pues habría un Dios del bien y un Dios del mal. Entonces, ahí está contradiciendo uno de los atributos que el mismo cristianismo lo plantea. Dios es único. Y si Satán es posterior a Dios, es la otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, si es posterior a Dios, es una criatura que Dios creó. Pero Satán solo practica el mal y es incapaz de hacer el bien y de arrepentirse. Entonces, Dios creó un ser destinado al mal para siempre. ¿Cierto? Así sería. Si bien, como hay que aclarar, el mal no es obra de Dios, sino de una de las criaturas, de uno de sus creaciones. Sin embargo, Dios no dejaría de ser el primer autor. Entonces, si Dios crea un ser que va a ser destinado para siempre al mal, entonces Dios ya no sería infinitamente bueno. ¿No es cierto? No sería infinitamente bueno al haber creado una de sus criaturas que esté destinada al mal. ¿Cierto? Segundo punto. Entonces, bueno, con eso queda claro que el diablo no existe. A ver, acá hay un planteamiento que dice la iglesia, dice, Dios, que es la bondad y la santidad por excelencia, esto lo dice la iglesia, ojo, no los creó malvados y dañinos, está hablando de los demonios. Su mano paternal, que se complace en esparcir sobre todas sus obras un reflejo de sus infinitas perfecciones, los había colmado de magníficos dones. A las cualidades sobresalientes de su naturaleza, Dios añadió la magnificencia de su gracia. En todo los hizo iguales a los espíritus sublimes que se encuentran en la gloria y la felicidad, subdivididos en los diversos órdenes y ocupando todas las categorías, ellos tenían el mismo fin e idéntico destino que aquellos. Su jefe fue el más hermoso de los arcángeles. Ellos habrían podido por sí mismos obtener el mérito de que se les confirmara para siempre en la justicia y que se los admitiera en el goce eterno de la bienaventuranza de los cielos. Este último favor, que debía ser el complemento de todos los demás, constituía el premio a su docilidad, pero se volvieron indignos de él. Lo perdieron mediante una insurrección audaz e insensata. Vamos a ver de qué trata esto. Bueno, entonces cabe la pregunta, ¿cuál fue el obstáculo a la perseverancia de estos seres? ¿Cuál verdad fue la que no reconocieron? ¿Qué acto de fe y de adoración le negaron a Dios? ¿Qué ofensa fue la que hicieron, no? ¿Qué pasó?
La Iglesia y la historia sagrada no lo dicen explícitamente, pero parece indicar que no estaban de acuerdo en que en la mediación de Jesús, ni en la exaltación de la naturaleza humana a través de Jesús. ¿Sí? O sea, como que digamos, se revelaron a que Jesús intervenga para exaltar la naturaleza humana, el espíritu humano, que supuestamente era de segunda clase, según los criterios que se conocen en estos postulados de la Iglesia, ¿no? O sea, como que los ángeles eran de un espíritu de primera clase y la raza humana, nosotros, un espíritu de segunda clase, ¿no? Entonces, les pareció, se molestaron porque iba a intervenir Jesús para elevar la naturaleza espiritual de la humanidad. Jesús realmente es el único mediador y salvador, tanto en la tierra como en el cielo, espíritu puro, perfecto. Y su intervención fue una sublime, pues, acto de caridad hacia el ser humano, ¿no? Para iluminarnos, para darnos a conocer todas estas hermosas enseñanzas que rigen nuestra vida y nuestros conocimientos morales, ¿no? Y para salvar esa distancia infinita, él era un espíritu puro, que separa la esencia divina de las obras. Jesús eligió la naturaleza humana para incorporarse al mundo de esa época, ¿no? Para llegar de una manera horizontal, digamos, no de arriba hacia abajo, sino como parte del mundo humano que esa época era, ¿no? Entonces, dice que Lucifer y la tercera parte de los ángeles cayeron en pensamientos de envidia y de orgullo. Se amotinaron, o sea, no les gustó, les dio cólera. Sentían cólera y envidia. Pero San Miguel, esto es lo que, ojo, esto es lo que está diciendo la Iglesia, no lo está diciendo ni yo ni el planteamiento del crítico. Pero San Miguel, el arcángel, y con él muchos otros, rindieron gloria a Dios y al Cordero que sería inmolado para la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces una parte de los ángeles se amotinaron, guiados por Lucifer, y la otra parte estaban sumisos y dóciles a la voluntad divina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Lucifer lanza ahí un discurso con mucha ingratitud y soberbia, ¿no? Dice, yo mismo ascenderé al cielo, estableceré mi morada por encima de los astros, me sentaré sobre el monte de la alianza en las laderas del Aquilón, dominaré las nubes más elevadas y seré semejante al Altísimo. Como que quiere igualarse a Dios, ¿no? Y los que lo seguían se unieron, pues, se unieron a él porque pensaban lo mismo, ¿no? Fueron muchos, pero dice que eso no evitó que igualmente fueran castigados y lanzados al abismo, como dice las escrituras, ¿no? Fueron lanzados al abismo. Ahora vamos a ver cuáles son las objeciones a estas afirmaciones de la Iglesia. A ver, primero, si Satán y los demonios eran ángeles, los ángeles son perfectos. Y si eran perfectos, ¿cómo es que pudieron equivocarse hasta desconocer la autoridad de Dios? Ya eran perfectos. ¿Cómo es que se equivocan de esa manera, no tan gruesa? Y bueno, y la otra alternativa es que si hubiesen conquistado ese grado de manera gradual, significaría pues que han retrocedido, ¿no? O sea, o Dios los puso directo como ángeles, o Dios les permitió que progresen y lleguen a ese nivel por su propio esfuerzo. En ambos casos, hay algo un ilógico, ¿no? Si eran perfectos, ¿cómo es que se equivocan? Y si llegan a ese nivel, ¿cómo es que retroceden? Porque una vez que ya avanzas, ya no retrocedes, ya no puedes retroceder por ley del progreso. Pero lo que es más incomprensible, dice, es que nos presentan a estos seres como creados perfectos desde siempre. Eso tiene consecuencias, esa afirmación. Entonces, miren, ¿eh? Si fuera cierto eso, Dios quiso crear seres perfectos y se equivocó.
Dios se equivocó entonces, ¿no? Porque crea seres perfectos y estos se amotinan, sienten soberbia, envidia. Entonces Dios se equivocó. ¿No? ¿Y qué pasa con Dios? No se puede equivocar, porque Dios es perfecto, pues, ¿no? A ver, tampoco dice la causa de la rebelión de los ángeles contra Dios. Solo dice que parece ser la negativa a reconocer la misión de Cristo, ¿no? Se deduce, no lo dice claramente, ¿no? Entonces, si es así, porque estamos suponiendo, ¿qué valor puede tener las palabras y descripciones tan precisas y detalladas de la escena que se nos presenta en esos párrafos, ¿no? ¿Cuál es la fuente que recurrieron para extraer con precisión esas palabras que fueron pronunciadas y hasta los murmullos que habían detrás de los otros ángeles? Todo está narrado en en esos capítulos. ¿De dónde sacaron esa información? Bueno, nos quedan dos opciones. O la escena es real o no, ¿cierto? Por la cantidad de detalles pareciera que fue real, ¿no? Pero vamos a ver. Si fuera real, entonces ya no habría duda. Entonces, si no hay duda, entonces, ¿por qué la iglesia no resuelve, no dice, ¿no? ¿Cuál fue la verdadera causa? Bueno, pero si guarda silencio y si la causa apenas parece cierta, entonces solo es una suposición. Y la escena descrita es fruto de la imaginación, porque están suponiendo, entonces ya comienzan a inventarse frases y cosas, ¿no? Porque no hay ciencia, no hay certeza de que sucedió de verdad y no hay documentación tampoco al respecto, ¿no? Tercero, las palabras que dice Lucifer revelan que era ignorante, pues no debería caer en los errores y prejuicios que tenían los hombres de esa época, ¿no? Sobre el universo. Acuérdense que ellos pensaban de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Los hombres de la antigüedad, ¿no? ¿Cómo es posible que dijera, pues, estableceré mi morada por encima de los astros, dominaré las nubes más elevadas, ¿no? Como si fuera todo el universo circunscrito a lo que está cerca de la Tierra, ¿no? Entonces, esa es parte de, como les decía, de la antigua creencia de que la Tierra es el centro del universo, con un cielo de nubes que se extiende hasta las estrellas, contenidas en una bóveda, una especie de bóveda, y adentro está al medio está la Tierra, y esa bóveda tiene paredes hasta donde llega el infinito, el universo, ¿no? O sea, ahí se choca y ahí termina el universo, es lo que pensaban antes, ¿no? Pero según la astronomía, las estrellas están diseminadas en el espacio infinito, no es que tengan un techo. Y se sabe que las nubes no van más allá de 18 kilómetros de la superficie de la Tierra, y él dice que iba a poner su morada encima de las nubes. Entonces, si le atribuimos a estos ángeles un lenguaje lleno de ignorancia, equivaldría pues a confesar que los hombres de la actualidad, ahora, los hombres de ahora, saben más que los ángeles. Porque ahora la ciencia, la astronomía ha progresado bastante, ¿no? Entonces ya se tienen datos más concretos, telescopios electrónicos y toda esa serie de avances que hay, ¿no? Entonces, pero si los ángeles son perfectos, ¿por qué no lo sabían? Entonces, el cuarto punto, cuarta objeción. Estaban en una región celestial donde esas criaturas, favorecidas por Dios, deberían adherirse a ella con humildad, ¿no? Una región celestial, dice. Entonces, estos ángeles caídos pertenecían a una categoría menos perfecta y que aún no habían alcanzado el lugar supremo donde la falta ya es imposible, ¿no? O sea, si estás en el top de la categoría, ya no puedes equivocarte porque estás en niveles de perfección, ¿no? Como espíritu perfecto, ¿no? Entonces está en un nivel más bajo, ¿no? Y entonces al decir eso, es una contradicción, pues dice que Dios los había hecho en todo iguales a los espíritus sublimes, que tenían el mismo fin e idéntico destino, y que su jefe fue el más hermoso de los arcángeles. Entonces, no estaban en una zona inferior, estaban en la zona superior, donde
ahí todo es perfecto, hay perfección, ¿sí? Entonces entran en contradicción con esto. Entonces, si eran iguales a todos, no eran inferiores y no podían permanecer en un lugar diferente, obviamente. Entonces, van viendo, ¿no? Cómo se van desmoronando todos estos argumentos, solamente analizados de forma lógica, nada más, un análisis lógico. Entonces, la quinta objeción, que es la más grave, dice, ese designio, o sea, la mediación de Jesús, fue manifestado a los ángeles mucho antes de su ejecución, o sea, ya se sabía. Entonces, Dios sabía que los ángeles, al igual que los hombres, tendrían necesidad de esa mediación. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Dios sabía o no sabía que algunos de los ángeles se iban a amotinar o iban a fracasar? Y que les acarrearía la eterna condena sin esperanza de retorno, que estarían destinados a tentar a los hombres, o sea, los demonios, y que los hombres que se dejaran seducir correrían la misma suerte. O sea, el hombre que cae en las tentaciones del demonio también se va al mismo destino que ese demonio, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Entonces vamos a ver. Si lo sabía, si Dios sabía, entonces Dios creó a esos ángeles sabiendo que se perderían irrevocablemente. Eso contradice con la soberana bondad de Dios. Dios, siendo infinitamente bueno, sabía que iba a crear a esos ángeles para que se vayan irrevocablemente a ese destino, a ser malos y sufrir. Entonces Dios ya no es infinitamente bueno. Y si no lo sabía, no era todopoderoso, porque no lo sabía, pero Dios es todopoderoso. Entonces, en ambas situaciones hay una contradicción. Hay negación de atributos, como dice acá, ¿no? Sin cuya plenitud, Dios ya no es Dios, pues. Si le falta un pedacito de uno de sus atributos infinitos, ya no es Dios. Sexta objeción. Si se admite que tanto ángeles como hombres pueden fallar, el castigo es una consecuencia natural y justa de la falta. Sin embargo, si admitimos al mismo tiempo la posibilidad del rescate, o sea, el regresar al bien, la recuperación de la gracia tras el arrepentimiento y la expiación, entonces no habrá nada que desmienta la bondad de Dios. Si esto lo dijeran, no habría nada que desmienta la bondad de Dios, porque Dios está actuando con bondad. Alguien se porta mal y ese que se porta mal se gana un castigo o una reprimenda, digamos, ¿no? Pero temporal, y Dios en su infinita bondad y misericordia le da la oportunidad de resarcir el mal que ha hecho y regresar al camino del bien. Ese es un Dios bueno, ¿no? De hecho, dice, Dios sabía que fallaría, pero sabía también que su castigo temporal serviría para hacerles comprender su error, lo que se revertiría en beneficio de ellos mismos, tal como lo dice Ezequiel, ¿no? El profeta Ezequiel dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino su salvación. Si no, pues sería un Dios sádico, ¿no? O sea, que a los que fallan, que se vayan a un lugar de un infierno, un lugar así para siempre, ¿no? Sería ni una pizca de misericordia y bondad, ¿no? Y eso no es así. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que se salven todos, ¿no? Todos sus hijos. Negar la bondad de Dios sería afirmar que el arrepentimiento es inútil, no sirve para nada, y que el retorno al bien es imposible. Es como decir que esos ángeles desde su creación, dado que Dios no podía ignorarlo, estaban sentenciados, mire, ya estaban sentenciados perpetuamente al mal y predestinados a convertirse en demonios para arrastrar a los hombres al mal. ¿Sí? Eso es totalmente ilógico. Séptima objeción. ¿Cuál es su destino? Tan pronto como se manifestó la rebelión en el impulso de sus pensamientos, fueron expulsados irrevocablemente de la ciudad celestial y precipitados en el abismo. Y malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles.
A ver, acá se parten en dos grupos. Unos permanecen en el infierno como instrumentos de supuestamente la justicia divina en contra de las almas que fallaron, ¿no? Y otros, una gran cantidad de ellos, forman legiones y están en las capas inferiores de la tierra, ¿no? Y recorren la tierra de un extremo al otro, entrometiéndose en todo lo que pasa en la tierra y con frecuencia toman una parte muy activa en las decisiones del hombre, ¿no? Unos están cuidando el infierno, atormentando a los que están en el infierno, y los otros dicen que están ahí sueltos en la tierra buscando incautos o víctimas para hacerlas caer. Es lo que nos quieren hacer entender. A ver, según esa doctrina, solo una parte de los demonios, o sea, una parte, se encuentra en el infierno y el resto deambula libremente. Interviene en todo lo que sucede en la tierra y se entrega al placer de hacer el mal para siempre. ¿Sí? O sea, hay una parte que están ahí como carceleros, como el INPE, como los carceleros ahí en el infierno, y el resto están sueltos ahí haciendo el mal, pero libres. ¿No? ¿Y por qué esa diferencia, no? ¿Por qué unos están ahí en el infierno y los otros están libres ahí andando? ¿Será que son menos culpables los segundos? Entonces, y otra cosa, son a la vez causa del error o del pecado, como algunos llaman, y también instrumento del castigo. Son las dos cosas. Te hacen pecar, te hacen fallar, te hacen errar y también te atormenta después por haber fallado. Ni siquiera, miren, ni siquiera la imperfecta justicia humana admite que la víctima sea castigada con tanta severidad, ¿no? Es como que si dijéramos, a ver, que admitiéramos que los jueces, ¿no? Los jueces salgan a buscar, atentar a la gente para que delinca, y apenas los haga delinquir se los llevan, los juzgan y los condenan, ¿no? Entonces, ni la justicia humana, dice imperfecta, es tan así, ¿no? Va al infierno para no salir nunca más de allí a sufrir eternamente sin descanso ni compasión. No tiene vacaciones, no tiene descanso, nada, están ahí también. Y el causante principal de su falta goza de una tregua y conserva la libertad hasta el fin del mundo, porque supuestamente están para siempre dando vueltas libres. Entonces, ¿esto significaría que la justicia divina es menos perfecta que la humana? Sabemos que no, pues, que la justicia divina es perfecta. La humana se puede equivocar, pero la divina no. Octava objeción. Dios permite que los demonios invisibles ocupen un lugar en esta creación y se relacionen con los hombres y abusen de ello perniciosamente. La pregunta, ¿no? ¿Podía Dios ignorar que abusarían de la libertad que él mismo les dio? Entonces, si Dios sabía esto, ¿por qué se les concedió? Si al menos el castigo fuese temporal y el culpable pudiera redimirse con la reparación, pero no. La condena es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Para siempre. Y eterna. El arrepentimiento, el retorno al bien, sus lamentos, no sirve para nada. O sea, no es para corregirlo, para que vuelva al bien, no. Es para que esté ahí sufriendo y lamentándose para siempre. De nada le vale arrepentirse. Entonces los demonios son los agentes provocadores para reclutar almas para el infierno y con permiso de Dios todavía, fíjense. Entonces, imagínense pues que un juez haga lo mismo para llenar las prisiones, ¿no? Oye, mira acá, Piedras Gordas está vacío, hay que llenarla. Entonces el juez sale a buscar gente que delinca, hacerlos delinquir y llevarlos pues, condenarlos a Piedras Gordas, por decirlo, ¿no? No es lógico, ¿no? Recordemos lo que pusimos al comienzo. Dios es infinitamente, soberanamente justo y bueno. Él no puede hacer estas cosas ilógicas que hemos estado leyendo. Y Jesucristo vino a enseñarnos el amor, la caridad y el perdón.
el amor, la caridad y el perdón, ¿sí? Entonces, Él nos vino a enseñar eso en nombre de Dios, y no puede ser que el Dios mismo no pueda perdonar, ¿no? O no pueda dar la oportunidad, ¿no? Ser caritativo con estos que se equivocaron. Vamos a ver cuál es la visión del espiritismo de los demonios. Ya hemos visto lo que nos dice la iglesia, ya hemos visto las objeciones que hay a esos postulados, que todos han sido rebatidos con estos argumentos. Y vamos a ver qué nos dice la doctrina espírita acerca de los demonios. Bueno, entonces, en primer lugar, no existen ni ángeles ni demonios como raza aparte de espiritual, ¿no? Son iguales, son creación de seres, la creación de los seres inteligentes es una sola. Dios no crea a todos iguales, y a partir de ese momento cada espíritu toma su camino en base a su libre albedrío, ¿no? Y su esfuerzo, va progresando. Ahora, estos espíritus unidos a cuerpos materiales son la humanidad que planea la Tierra y otros mundos también, ¿no? Otros mundos donde hay espíritus encarnados, ¿no? Esa es la humanidad completa. Y al desprendernos de estos cuerpos, cuando ya el cuerpo se gasta y ya, ya no puede soportar, el principio vital se extingue, el espíritu se va al mundo espiritual, ¿sí? Entonces, aclaremos, ¿no? Ni los ángeles ni demonios son una raza especial de espíritus. No hay eso. Dios los creó a todos perfectibles, ¿sí? Sencillos e ignorantes nos creó a todos, pero de ahí con la posibilidad y la inteligencia de ser mejores, ¿no? Y nos puso como meta, una meta bien interesante y bonito de conocer, que es la perfección. Y esa perfección nos trae felicidad como consecuencia, ¿no? Todos queremos, todos los que estamos acá escuchando, queremos ser felices, ¿cierto? Entonces, la felicidad va a caer como una consecuencia de llegar a la perfección, de ser mejores cada día. Vamos a ir ganando esas pequeñas gotas, llamémoslo así, de rocío de felicidad, ¿no? Pero Dios no regaló perfección a nadie. El hombre es fruto de sus obras, ¿no? Quiso que el hombre la obtuviese por su propio esfuerzo a fin de que tuvieran el mérito de haberla conseguido, ¿sí? Esa es la justicia divina, ¿no? A partir del momento de su creación, los seres progresan, ya sean encarnados o en estado espiritual. En ambos planos vamos mejorando, y más valor tiene en estado encarnado, porque con el cuerpo, pues, tenemos más posibilidades de fallas, ¿no? El cuerpo está sujeto, pues, a las enfermedades, a las pasiones, etcétera, ¿no? Finalmente, el espíritu, luego de progresar a través de todos los eslabones de la escalera evolutiva, vamos a llegar a ser espíritus puros o ángeles. Todos los que estamos acá vamos a llegar a ser, toda la humanidad va a llegar a ser espíritus puros o ángeles en algún momento. ¿Cuántos años? No sé, 1000, 2000, 1.000.000 de años, no sé. Pero vamos a llegar, eso sí. Y hay espíritus en todos los grados de adelanto moral e intelectual. Todos los grados. Desde el malo, más malo, hasta el bueno, que es perfecto. Y ahí hay infinidad, millones de grados, ¿no? En todos los grados, como dice acá, de saber y de ignorancia, de bondad y de maldad. Ahí en esas combinaciones miles que puedan haber, ahí están ubicados todos los espíritus. No es que solamente haya dos lugares, ¿no? Cielo e infierno. No, hay muchas zonas, digamos, ¿no? En las categorías más inferiores están los espíritus que todavía tienen propensión al mal y más aún se complacen en hacer el mal, ¿no? Ahí están en las zonas inferiores. Ahí podríamos decirles, depende, llamarlos si queremos demonios, pero sabemos que no son demonios en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sino son hermanos que están todavía en un estadio inferior donde reina en ellos la maldad temporalmente.
El espiritismo no les dice demonios, dice, pues se asocia a un ser distinto al género humano, cuya naturaleza es perversa y consagrado eternamente al mal e incapaz de progresar hacia el bien. Y eso es mentira, eso no es así. Entonces, bajo ese punto de vista, los demonios no existen. Segundo, ¿qué más nos dice la doctrina? Según la iglesia, los demonios fueron creados buenos y se convirtieron en malos por su soberbia, su desobediencia, ¿no? Le llamaban ángeles caídos, ¿no? Según el espiritismo, se trata de espíritus imperfectos, pero que mejorarán en algún momento. Aún se encuentran en la base de la escala, pero un día ascenderán, ¿sí? Ahí se hablan de espíritus malvados, pero que tienen poder, dicen, ¿no? Sí, puede ser, porque una cosa es el avance moral y otra cosa es la inteligencia. Puede haber gran inteligencia, pero la parte moral está en cero. Entonces tienen inteligencia para el mal, ¿no? ¿Sí? Los espíritus que por su desinterés, desidia, negligencia, terquedad y mala voluntad permanecen más tiempo en las categorías inferiores, sufren las consecuencias. Y habituados al mal, les es difícil salir de ahí. Claro, están como que acostumbrados al mal ahí, ¿no? Sin embargo, tarde o temprano, esa existencia penosa les va a cansar. Y porque esto también les ocasiona dolor, les ocasiona padecimiento. No es que sean felices siendo malos. En algún momento van a despertar. En algún momento van a despertar. No es para siempre. Comparan su situación, ellos, con la de los espíritus buenos y se ponen a pensar, pues, ¿por qué el otro es feliz y yo no? ¿No? Entonces, ya por su propia voluntad quieren mejorar, ¿no? Nadie los obliga. Dios le da los medios, pero ellos son libres para aceptarlos o rechazarlos. Está el libre albedrío del espíritu, del ser individual, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago, ¿no? Si hago el bien, progresaré, y si hago el mal, tendré que después pagar las consecuencias con dolor. Entonces, ¿qué pasaría si el progreso fuera obligatorio? Algunos dicen, ¿no? No existiría ningún mérito, pues, porque ya haga lo que haga, siempre voy a progresar, ¿no? Y Dios quiere que todos tengan el mérito de sus propias obras. Eso es lo que Dios pide, a cada cual según sus obras. Nadie es colocado en la perfección por algún privilegio. Sin embargo, ahí podemos llegar todos, pero por nuestro propio esfuerzo. Los llamados ángeles que han llegado a esos niveles de perfección, o espíritus puros, lo han logrado por su mérito propio. Tercero, cuando han llegado a cierto grado de purificación, los espíritus reciben misiones adecuadas a su nivel de progreso. Desempeñan así funciones similares a los ángeles. Como Dios está creando continuamente espíritus, siempre hubo seres suficientes para gobernar el universo. Espíritus elevados como Jesús para gobernar el universo que ayudan en los planes divinos, ¿no? Así pues, una sola especie de seres inteligentes sometida a la ley del progreso basta. ¿Para qué más, no? Una sola. Todos somos seres humanos. Todos. Y esto se consolida o se asocia a la unidad, la ley de unidad de la creación, ¿no? Con el mismo punto de partida, el mismo camino a recorrer, todos los seres nos elevamos por nuestro propio mérito. Eso sí, está asociado o más coherente con la justicia divina, ¿no? Que esa idea que no sé dónde salió de crear especies de espíritus diferentes, algunos favorecidos con dones naturales, tipo privilegio, pues, ¿no? Eso sí no se condice con la justicia divina, que es perfecta. Cuarto aspecto, la creencia sobre la naturaleza de los ángeles, los demonios y las almas humanas no admite la ley del progreso y concluye que estas son el producto de creaciones especiales. Eso no es lógico. Entonces, Dios, si fuera así, Dios sería un padre injusto, ¿no es cierto?
porque a alguno de los hijos le da todo y a otros les exige esfuerzo duro para progresar. Y a otros los pone ya como perfectos de frente, con toda la sabiduría, que más aún dice que los ángeles ya lo saben todo. Y algo que quieran comunicar, decir o aprender, solamente con desearlo ya lo tienen. Entonces, un privilegio, ¿no es cierto? Entonces, Dios no es un padre injusto, Dios es un padre justo. Justo. Entonces, la razón pues rechaza toda doctrina en que la justicia divina no se presente como lo que es, perfecta y pura. Entonces, amigos, creo que con esta breve explicación ha quedado clara. No me van a preguntar después, oye, ¿finalmente el diablo existe o no? El diablo no existe, lo digo claramente, no existe. Existe la maldad, sí, existe la maldad, pero no es obra de Dios. Es decisión propia de los hombres que optan por esos caminos equivocados, que en algún momento van a salir de ellos, ¿sí? Van a salir de esos estadios de maldad, ¿sí? Los demonios tampoco es una raza aparte de espíritus que están destinados al mal, no, eso no es así. Hay espíritus que se gozan en el mal, sí, pero en algún momento estos espíritus van a salir de ese estadio de maldad y van a progresar y van a regresar al bien, ¿sí? Van a ir a avanzar moralmente e intelectualmente, ¿sí? Amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero haber satisfecho sus expectativas con esta pequeña conferencia. Y la próxima semana tenemos a nuestra amiga Zaida Villarraga de Colombia, que nos visita. Nos va a tratar un tema muy interesante. Cuando somos espíritus inmortales, cuando fallece nuestro cuerpo, el espíritu abandona el cuerpo y va al plano espiritual. Ese periodo que está en el plano espiritual se llama erraticidad. Y de eso va a tratar la conferencia de Zaida, de la erraticidad, los detalles y qué pasa. Bueno, muchísimas gracias amigos por su atención. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 7:30 en estos mismos medios, ya sea el de Facebook o el de Zoom. Muchísimas gracias.